serie Escobar, el patrón del mal, tiene similitudes con la vida real. En este top 15 vas a ver escenas representativas de los personajes que interpretaron en la serie versus los hechos ocurridos en la realidad. Quédate hasta el final y no te pierdas este top. Marcos Herbert es un personaje ficticio, inspirado en el capo colombiano Carlos Leder Rivas. Es un extraficante de drogas colombo-alemán, conocido por ser cofundador del cartel de Medellín. A sus 24 años tomó clases de aviación, convirtiéndose en experto piloto que conocería varias rutas aéreas, lo que le sirvió en las bases de su creciente carrera delictiva. Compró su propia isla llamada Cayo Normán, que en ese momento constaba de un puerto, un club de yates, 100 casas privadas y una pista de aterrizaje, el cual en un día entraban hasta 3.000 kilogramos de coca por hora, aumentando el capital de Herbert en billones. Se convirtió en el primer capo colombiano extraditado a los Estados Unidos y el único de los líderes del cartel de Medellín que sería capturado vivo cuando este estaba operando. El 16 de junio del 2020 fue repatriado a Alemania luego de cumplir su condena en Estados Unidos. Jason Taborda alias El Marino es un personaje ficticio inspirado en el lugarteniente John Jairo Velázquez Vázquez, también conocido con el alias de Popeye. Fue un criminal colombiano del cartel de Medellín de Pablo Escobar hasta su entrega en 1992. Fue jefe de grupos que conformaban varios lugartenientes y era uno de los miembros del grupo personal de seguridad de Pablo, jefe de la organización criminal autodenominada Los Extraditables. Desde 1992, Popeye cumplió una condena de cárcel bajo acusaciones de terrorismo, estupefacientes y concierto para delinquir. Fue responsable directo de la muerte de más de 300 personas, la participación en la muerte de otras 50.000 y de la coordinación de al menos 200 artefactos detonantes en toda Colombia. Murió a los 57 años el 26 de febrero del 2020 en Bogotá. Gustavo Ramírez alias El Mariachi es un personaje ficticio, inspirado en el capo colombiano Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano. Fue un capo terrorista, paramilitar y criminal colombiano, cofundador y cabecilla del cartel de Medellín. Lo consideraron el líder del ala militar de dicha organización y su ministro de guerra. Contó con su propia fuerza paramilitar, entre guardaespaldas y lugartenientes, con cerca de 2.000 miembros y fue considerado por la revista Forbes como uno de los hombres más ricos del mundo. En 1988 apoyaría decisivamente la creación de grupos de autodefensas en Colombia y orquestó el exterminio de la Unión Patriótica a finales de los 80. Rodríguez Gacha murió el 15 de diciembre de 1989 tras una operación militar que incluyó una persecución por tierra y aire. John Mario Ortiz alias El Chili es un personaje ficticio, inspirado en el lugarteniente John Jairo Arias Tascón alias Pinina. Fue un miembro del cartel de Medellín, exintegrante de la banda de lugartenientes Los Priscos, señalado por las autoridades colombianas como responsables de cientos de asesinatos. Había sido ladrón a los 12, pandillero a los 14 y a los 15 se inició como lugarteniente. Llegó a ser considerado como el quinto en importancia dentro de la estructura del cartel. Tenía un destacado conocimiento de las gentes de las comunas, lo que le permitía reclutar allí miembros para los asesinatos. Involucrado en cientos de casos que sucedieron para la época en Colombia. Falleció el 14 de junio de 1990 en un operativo de la Policía Nacional cuando se encontraba en su apartamento del barrio El Poblado de Medellín en compañía de su esposa e hija de 6 meses. Luis Carlos Galán Sarmiento fue un abogado, economista, periodista y político colombiano. Fue candidato a la presidencia de Colombia en 1982 y en 1986 por el Nuevo Liberalismo, movimiento formado por él mismo como derivado del Partido Liberal, y en 1989 por el Partido Liberal Colombiano. Fue asesinado durante un evento de su última campaña presidencial, el 18 de agosto de 1989, por lugartenientes bajo las órdenes del cartel de Medellín. Galán fue influenciado por el temple del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, a quien siempre admiró por su transparencia y forma directa de decir las cosas. Se considera que junto a Gaitán y Rafael Uribe Uribe, fue uno de los grandes políticos del Partido Liberal en el siglo XX. El siervo de Dios, padre Rafael García Herreros, fue un destacado sacerdote católico colombiano.
conocido por ser el fundador de la Organización Minuto de Dios, con todas sus instituciones, entre ellas la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En abril de 1991, el padre García emitió un extraño mensaje en el Minuto de Dios. Dijo estar dispuesto a dialogar con Pablo Escobar en alguna playa del Caribe, aún incluso a riesgo de morir en un eventual tiroteo. El padre, convertido en el único interlocutor válido de los extraditables, logró que el capo más buscado del país se sometiera a estar en prisión, la Catedral, pero que siguió delinquiendo desde allí. El 24 de noviembre de 1992, durante la realización del Banquete del Millón, el padre falleció a la edad de 83 años. Federico Ramírez es un personaje ficticio, inspirado en el hijo del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, llamado Freddy Gonzalo. Muy parecido a su padre, tenía una mente enferma, complaciente y coqueteaba con cuantas mujeres veía, y a las que encontraba de su agrado no tardaban a hacerle propuestas indecentes. Considerado por su padre como la niña de sus ojos, le dijo que estudiara pero no quiso. Llegó a ser tercer arquero del club Los Millonarios, pero el ejercicio no lo entusiasmaba. Por eso lo seguía donde su papá iba y aprendía rápidamente sobre el negocio de la empresa. Como era conocida la actividad a la que se dedicaba el mexicano, Freddy murió el mismo día que su padre, escapándose y teniendo enfrentamientos con la policía. Daniela Escobar es un personaje ficticio, inspirada en la hija del capo Pablo Escobar, llamada Manuela Escobar Henao como la menor de sus dos hijos. Vivía como una princesa cuando su padre estaba vivo. Pablo, considerado uno de los capos y personas más temidas del mundo, era un padre cariñoso en casa, que mimaba a sus dos hijos y que hacía todo lo posible por cumplir sus deseos. La vida de Daniela dio un giro radical cuando su padre murió en un tiroteo. El 2 de diciembre de 1993, al huir de Colombia, comenzó su nueva vida como Juana Manuela Marroquín Santos en Argentina con su madre y su hermano, que también adoptaron nuevos nombres. De Manuela poco se sabe porque ha querido mantener su vida en privado, sin redes sociales ni fotos que mostrar. Quiere que así lo entienda la gente y le permita vivir en paz. Emilio Escobar es un personaje ficticio, inspirado en el hijo del capo Pablo Escobar, llamado Juan Pablo Escobar. Creció rodeado de amor y pasó buena parte de su infancia en la hacienda Nápoles. Viajaba con su familia a Estados Unidos y otros países. Vivía una vida tranquila y normal en los mejores sitios de Medellín. Pero su vida y la de su familia cambió súbitamente a partir de 1984, año en el que comenzó la feroz guerra entre el cartel de Medellín y el Estado colombiano. Luego de la muerte de su padre, se fue con el resto de su familia para Argentina para vivir una nueva vida. Tiempo después se convirtió en un arquitecto, diseñador industrial, escritor, pacifista y conferencista colombiano. También fundó su estudio de arquitectura, Vox Arquitectura Latinoamérica, y una marca de ropa llamada Escobar Henao. Enelia Gaviria es un personaje ficticio, inspirado en la madre del capo Pablo Escobar, llamada Hermilda Gaviria. Ella lo crió en un pueblo pequeño en las afueras de Medellín, llamado El Tablazo, y con poco dinero y varios hijos que tuvo con Abel de Jesús Escobar, hizo lo que pudo para ayudarles a levantarse de la pobreza en la que se encontraban. Le dio consejos al niño Pablo que le ayudó a ser más valiente y destacarse de los demás. Eso quizás era la motivación de que él necesitaba para lograr lo que él quería en su vida. Por su parte, cuando ganó todo el dinero que ganó, Pablo nunca olvidó de su familia y ella vivió como una reina. Siempre lo consideró su hijo a pesar de todo lo que hizo hasta el día de su muerte. El Candonga es un personaje ficticio, inspirado en el lugarteniente Carlos Mario Alzate Urquijo, alias El Arete. Es un criminal colombiano, ex lugarteniente del cartel de Medellín, al servicio de los extraditables. Como miembro del cartel de Medellín, El Arete estuvo bajo el mando de alias Pinina, cosa que también estuvo notablemente involucrado en cientos de asesinatos selectivos en Colombia. Es conocido por haber participado en el atentado contra el avión de Avianca en 1989, el atentado del Teatro Olioli y en el atentado del edificio del DAS también en 1989. Bajo órdenes del capo colombiano Pablo Escobar, se entregó a la justicia y fue liberado en 2001, adquirió una nueva identidad y se estableció en España. Alberto Escobar, alias El Peluche, es un personaje ficticio, inspirado en el capo colombiano Roberto Jesús Escobar, alias El Osito. Es un ex deportista y ex traficante de drogas colombiano,
quien fue miembro del cartel de Medellín. Roberto es el hermano mayor del capo del cartel de Medellín. En su juventud, Roberto fue un deportista apasionado por la práctica del ciclismo. Comenzó estudios de química mientras trabajaba en la fabricación de medicamentos en Droguerías Aliadas, compañía que también lo patrocinaba en ciclismo. Se le acusa de haber manejado buena parte del aparato logístico de la organización del cartel de Medellín y fue jefe de lugartenientes de los años 1980 y 1988. Roberto vive a sus 75 años en lo alto de una loma de Medellín, en una antigua hacienda de su hermano. Patricia Urrea es un personaje ficticio, inspirada en la esposa del capo Pablo Escobar, llamada Victoria Nao. Cuando tenía 13 años llegó a su vida Pablo Escobar. Creció en un barrio humilde de la ciudad colombiana de Envigado, y fue en ese entorno en el que lo conoció, en 1973, al que sería su futuro esposo y padre de sus 2 hijos. La Tata, como era conocida por sus familiares, vio cómo crecía el poder del capo colombiano, que logró ser uno de los hombres más peligrosos y poderosos de Colombia. Tras caer Escobar, sus enemigos querían matar a su hijo, pensando que podía ser el heredero, pero la viuda le tocó negociar con los demás carteles que se involucraron en esa guerra. Victoria Eugenia Nao cambió su nombre legal por el de María Isabel Santos Caballero y se trasladó con su familia a Argentina. Rodrigo Lara Bonilla fue un político, diplomático y abogado colombiano, militante del Partido Liberal y luego de los movimientos disidentes liberales Movimiento Revolucionario Liberal y cofundador del Nuevo Liberalismo. Además nombrado ministro de Justicia durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, cargo desde el cual perseguiría a los capos del cartel de Medellín con sus jefes Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Fue asesinado por lugartenientes bajo las órdenes de Escobar el 30 de abril de 1984 cuando se dirigía a su casa en Bogotá. Su muerte representó el inicio de una guerra sin cuartel entre el Estado colombiano y los grupos de lugartenientes que se extendería por más de una década. Gonzalo Gaviria es un personaje ficticio inspirado en el capo colombiano Gustavo Gaviria alias El León. Fue un traficante de drogas y testaferro colombiano, miembro fundador del cartel de Medellín y segundo en la organización delictiva, donde fungía además como encargado de las finanzas del cartel. En su momento era uno de los 9 hombres más buscados en Colombia, además de ser el primo de Escobar, de quien era su mano derecha y mejor amigo. Era dueño de una fortuna parecida a la de su primo, y tenía a su disposición todo un ejército personal para su seguridad. Pese a que no era tan conocido en los círculos criminales, al manejar un perfil mucho más bajo que sus otros socios, Gaviria sería abatido en Medellín en un operativo de la policía